Recientemente subí un video mostrando el unboxing y review de esta MateBook D14, enseñándote todas las características que trae esta laptop, que por si no lo has visto te dejo una tarjeta arriba del video para que vayas a verlo. Como mencioné en el anterior video, esta laptop no está pensado para gaming, pero aún así tiene componentes demasiado buenos y potentes, sobre todo el procesador, que es un Ryzen 5 3500U con gráficos integrados Vega 8. Para este test probaremos distintos juegos competitivos. Estos son GTA V, Fortnite, Minecraft, Tom Clancy's The Division, Rocket League y Counter-Strike. También te recomiendo que la laptop esté cargando y se encuentre sobre un soporte con ventiladores para así poder bajar la temperatura del CPU y obtengamos un buen rendimiento en los juegos. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos con las pruebas. Comenzamos el test gaming con GTA V. Como verán, estoy configurando todos los gráficos en bajo y con una resolución de 720p para así tener un buen rendimiento. Jugando en modo historia, podemos ver que en cinemáticas obtenemos entre 60 y 70 FPS, pero una vez que comenzamos a jugar, los FPS bajan entre 50 y 60 FPS, depende del escenario que nos encontremos. Con FPS me refiero a fotogramas por segundo que nos da el juego. Mientras más haya, tendremos una mejor experiencia y jugabilidad. Lo recomendable para un juego es que sea mínimo 30 FPS para que sea jugable. Ahora, si nos pasamos al modo online, bajarán los FPS, con un mínimo de 38 y un máximo de 47 FPS. Continuemos con Fortnite, que nos da un rendimiento entre 50 y 60 FPS casi estables, con modo rendimiento y todo en bajo, menos el campo de visión y las texturas 3D. Como verán, al momento de bajar del bus, nos da un pequeño bajón de FPS, pero luego se recupera al estar en tierra. Eso sí, moviéndonos dentro del mapa hay ciertos lugares que pestañea y puede resultar incómodo en ciertas ocasiones. También debemos recordar que el monitor de esta laptop es de 60 Hz, así que es más que aceptable. Ahora vamos con Minecraft, un juego muy conocido y con muchos servidores para jugar online con nuestros amigos. En esta ocasión estoy jugando Skywars y como verán corre a 60 FPS estables. Configurándolo bien nos correrá a una buena cantidad de FPS y estaremos aprovechando los hertz de nuestro monitor. Continuamos el test con Tom Clancy's The Division. Este juego con los gráficos en bajo y con la resolución de 720p nos da una cantidad entre 30 y 50 FPS y en ciertos segundos le da un bajón a 25 FPS, pero es muy mínimo. Si bien es cierto, es un poco bajo para tener una buena experiencia, pero recordemos que no es una laptop gaming y aún lo sabe manejar muy bien. Vamos con Rocket League, un juego de fútbol y otros deportes, pero con autos. Con la configuración todo en alto, nos entrega una cantidad de 30 y 40 FPS. Si queremos una mayor cantidad, le podemos bajar un poco la calidad gráfica y así alcanzar los 60 FPS. Y para terminar con este test gaming, probaremos con Counter-Strike, un juego competitivo y muy reconocido hoy en día, dándonos una media de 40 y 45 FPS. Siéndole sincero, no soy muy fanático y soy muy malo en este juego, pero aún así he podido notar que va muy bien en esta laptop. Y bueno, así queda concluido este test gaming en la Huawei MateBook D14. Como ya habrán podido notar, no tuve ningún problema con el desempeño de cada juego. Eso sí, como pequeña observación en contra, es que después de jugar más de una hora, el teclado se calienta y puede generar incomodidad al estar presionando las teclas, aún usando un soporte con ventiladores. Es por eso que te recomiendo que consigas un cooler bueno, más potente y de buena marca. Espero que te haya gustado este video y te invito a suscribirte para más contenido sobre tecnología y hardware. Nos vemos en unos días.